Muy buenos días, en el nombre del Cristo, nuestro Salvador y Redentor, paz a vuestros corazones, a vuestro espíritu, para que así sea colmada vuestra vida de prosperidad. A todos los que me escuchan y a sus familiares. Y más aún, que esa paz se extienda a todos los seres. Que sean felices, que sean dichosos. Amén. En esta mañana compartiremos con ustedes la edición 206 de Superando Nuestros Límites. Estaremos acompañándoles como siempre, quien les habla y produce el programa, Dani Rodríguez, esperando que sea extraordinaria en el sentido de enriquecer nuestro entendimiento, sabiduría, para que así nuestro espíritu pueda, a través de esa develación y de este compartir de la palabra, de la enseñanza crística, solar y logoica, viviéndola, experimentándola, haciéndola una con nuestra vida cotidiana, lograr ese despertar luminoso, ese connubio maravilloso del ser y del saber, esa comunión extraordinaria entre el arte de vivir, el arte regio, el arte natural, la ciencia pura, a través del entendimiento, de la comprensión creadora y del sentido de la conciencia despierta en sí de todos los procesos naturales y a internos nuestros, más unida con esa filosofía perenne y universales de amar a la sabiduría y de ser consciente aquí ahora, podemos lograr nosotros ese religare maravilloso, esa iluminación que desde la antigüedad se nos ha pregonado, o de esa budeidad que también a los cuatro vientos se ha profesado y que se reúnen y se resumen en una sintonía, en una sola voz, que es la cristificación y el Cristo, que es el Logo. Ese va a ser nuestro compartir, una vez más, en esta edición 206. Ciertamente hemos develado hasta ahora los arcanos crísticos, los misterios jeovísticos y también las enseñanzas logoicas, solares, que desde el origen de la tierra y de la vida e incluso del cosmos han sido el tesoro más grande que hay que buscar. Escrito está: buscad y hallaréis. Pero ciertamente todo tesoro se encuentra oculto en las profundidades de la tierra. Entonces debemos ser, en ese sentido, exploradores y excavadores. Para ello necesitamos las herramientas del labrador. Necesitaríamos de la escardilla, del pico, de esa lanza que fue convertida posteriormente de la guerra simbólicamente en lo que nosotros llamamos barra o chícora, que es la pala vertical del pico que penetra en forma vertical, repito, cuando queremos excavar. Esto es simbólicamente. Y también nos viene como el simbolismo del labrador, este ejemplar maravilloso de la vida, de la constelación de Tauro y de las Pléyades, de que habla también la Santa Escritura en Job y en algunos otros libros, que no recuerdo en este instante, pero que se refieren a esa bestia extraordinaria que debe comer todos los días después su trabajo labrador y que acompaña al labrador en la siembra, en la preparación del terreno, y que es el buey. Y este simbolismo es maravilloso porque nos lleva al trabajo fecundo y nos lleva a la fertilidad y nos lleva a la tierra, que trabajada debidamente y en gracia de tiempos propicios, a través de la lluvia y del clima, puede en todo caso generar no solamente alimento, abrigo y refugio, sino también riqueza. Este trabajo es maravilloso, pero también existe un aspecto superlativo del trabajo, es decir,
un trabajo a nivel superior o en una escala interna. Y es un trabajo porque es una labor. Y es un trabajo y es una labor porque es una obra. Y al ser obra es una creación interior. Y esa colaboración y esa obra interior es una exaltación de la obra creadora de Dios. Porque como ya sabemos, Dios no hace al hombre, sino que hace al animal racional. Y posteriormente, a través de la sabiduría crística que emana del Hijo de Dios, que es Dios mismo, porque es el Hijo que representa al Padre, se devela la sabiduría capaz de convertir al animal racional en hombre verdadero. Entonces aquí hay una cooperación entre la ciencia divina de Dios y el animal racional, que ya llegó a la madurez como tierra. Porque recuerden que el hombre, como animal racional, como hombre no autorrealizado, sino como posibilidad al hombre, es la tierra fértil. Esta tierra es fértil porque posee inherentemente, intrínsecamente, unas propiedades muy específicas. Y dentro de ellas está la fertilidad. Pero la fertilidad es la sumatoria de otras propiedades, como son la frescura, la llanura, la no rocosidad, un nivel freático de agua alto, ricos en ciertos minerales, en cierto pH, etc. Y esto en sí es maravilloso porque posee un clima, dijéramos, equilibrado. Entonces, bajo todas estas condiciones, esa tierra es fértil. Sin embargo, a través del trabajo, toda tierra puede ser fertilizada, porque toda tierra da fruto. Pero existen frutos, dijéramos, de gran inocuidad o venenos o no ingeribles para la vida, y también sabemos que existen frutos extraordinarios para la vida. Aquí hacemos una diferencia entre los frutos, que es semejante a hacer diferencia de las obras. Hay obras inicuas, dijéramos oscuras, un ejemplo, la violencia, la guerra, y hay obras extraordinarias, llenas de amor, de resplandor, de belleza, etc. Entonces aquí nos encontramos con la luz y con las tinieblas, que ellas cohabitan como el día y con la noche. Pero Dios no es ni luz ni tiniebla, sino que es lo que es. Y es extraordinario porque Él dice en Génesis, yo soy lo que soy. O yo soy aquel que es. Y esto es algo, dijéramos, de un valor trascendental, porque nos lleva a la interpretación de que nosotros no podemos ser Él siendo nosotros. Para ser Él, tenemos que dejar de ser nosotros o dejar de ser yo para afirmarlo a Él. Entonces, cuando Él se afirma en nosotros es porque Él puede expresarse, y Él se puede expresar en nuestra laringe cuando lo vemos encarnado. Y solamente se encarna el Padre encarnando al Hijo. Pero para encarnar al Hijo se necesita primero encarnar al Espíritu Santo. Entonces, esto no es así como se ha explicado. Sin embargo, nosotros, a través de estos compartir, de este intercambio de enseñanza, en este programa, y que hemos llamado Superando Nuestros Límites, y que tiene correspondencia con el programa en YouTube de videos Superando Nuestros Límites, y algunas otras plataformas como audio, la hemos compartido con ustedes con el propósito de cooperar con la gran causa y de aportar a la humanidad, a la gran huérfana doliente, en estos procesos de partos terribles, una luz dentro de tantas tinieblas, una esperanza
dentro de tanto desconsuelo, un escudo portentoso de sabiduría para que podamos derribar tantas teorías, tantas mentiras, tantos engaños, tantos sueños, ilusiones, y podamos despertar a la luz del Cristo y encarnar al Cristo. Pero para encarnar al Cristo se necesita de una ciencia portentosa. Y esa ciencia portentosa son los misterios divinos. Los misterios divinos son las leyes de Dios, que están escritas y esculpidas en toda su naturaleza y en todas sus obras, con una energía que es común para todas. Y esa sabiduría, esos misterios, esa ciencia pura, el que la conoce es un sacerdote de Dios, es un rabí, es un maestro. Pero para llegar a eso se necesita ser, aparte de iniciado en los misterios crísticos, muy humilde. Porque si nosotros estamos llenos de sí, si nosotros estamos llenos de amor propio, si nosotros estamos llenos de autoimportancia, de soberbia, de orgullo místico, de infalibilidad, de autotentación intelectual, de títulos, de nombradía, de fama, de dinero, es decir, si tenemos más y más y más y más yoes, nosotros estamos imposibilitados a aspirar a esta ciencia pura. Imagínense ustedes, no podríamos ni aspirar, pues porque no tenemos posibilidades. Pero para todos nosotros, todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Y esta es una primicia extraordinaria, hermanos, hermanas. Ahora bien, si la ciencia pura puede ser estudiada, para ello necesitamos tener acceso a esa ciencia. Es decir, necesitamos desarrollar las capacidades que nos conectan para que nos den acceso a esa ciencia. Y esa ciencia la develó maravillosamente en ese nivel y en esa direccionalidad Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Poco se habla de él sobre la Biblia, ¿no? En la Biblia, pero en uno de los libros, es una epístola de Pablo a los Hebreos, en su capítulo 5. Dice allí, recordándoles a ustedes, porque varias veces hemos hablado del asunto, el verso siguiente. Verso 7. En los días de su carne, Cristo ofreció ruegos y también peticiones a aquel que podía salvarlo de la muerte, con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído favorablemente por su temor piadoso. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y después de haber sido perfeccionado, vino a ser responsable de la salvación eterna para todos los que le obedecen, porque ha sido llamado específicamente por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Verso 11. En lo que respecta a él, es decir, a Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír. Porque en realidad, aunque deberían de ser maestros, en vista del tiempo, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios, y han llegado a ser como quienes necesitan leche, no alimento sólido. Y esto es algo interesante, porque aquí nosotros a ustedes no les estamos ofreciendo leche. Les estamos ofreciendo es alimento sólido. Lo que nosotros develamos a través de estos programas es la ciencia de Melquisedec, que es la ciencia del fuego. Fíjense ustedes, el Cristo semejante como sumo sacerdote de Dios, semejante a Melquisedec, o a manera de Melquisedec. Entonces esto es algo extraordinario, porque saben ustedes que un mayor unge a un menor.
Un mayor bendice a un menor. Esa es la ley de la Biblia. Entonces, si Melquisedec es sin genealogía, es algo extraordinario, es una clave portentosa de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces Melquisedec es un iniciador del fuego e inicia en esos misterios del fuego los misterios crísticos. Entonces, hay una relación, dijéramos, cristiana entre ambos, entre Jesús el Cristo, como iniciado de Melquisedec o de los misterios del fuego, Hijo de Dios, para nuestra redención y salvación, y Melquisedec como iniciador y como conocedor que ofreció a Jesús el Cristo o a Yeshua en Pandirá la enseñanza